Y tenemos en el estudio pues a una señora que siempre sonríe a pesar de a lo que se dedica, o quizá por ello, porque el cariño y la sonrisa es tan importante. Cuéntanos quién es Jessica. Pues sí, quizás sea más importante todavía, ¿no? Sonreír desempeñando esa labor, como decíamos, en Institutos FAI, que es un consultorio médico, psicológico, educacional, también de fisioterapia, que está especializado en pacientes con déficit de atención y discapacidad. Su director, Carlos Gardeta, lidera desde España un equipo centrado en solucionar afecciones cerebrales no resueltas por el sistema sanitario desde el año 95. Y bueno, Estela Alcaraz Cárdenas pues tiene esa labor importantísima de difundir y explicar qué es lo que hacen desde allí. Buenos días, Estela, y bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer cómo empezó Institutos FAI, cómo se crea. Bueno, mira, llevamos ya 19 años en España y se crea pues por el desempeño y el interés de Carlos Gardeta, que es su director y fundador, que su segundo hijo pues nació con un gravísimo problema, consecuencia del embarazo de su mujer, que tuvo una toxoplasmosis y tuvo un problema muy severo. Entonces él llevó al niño pues por todas partes en España, donde pudo. Todos los médicos le desahuciaron prácticamente. Entonces conoció los institutos de Filadelfia en Estados Unidos, donde aplicaban un programa de estimulación que lleva mucho tiempo descubierto, digamos, que fue investigado pues, por el doctor Temple Fay, que era neurocirujano de Estados Unidos y además presidente de la Academia de Neurocirugía, en fin, un tipo fantástico que hizo muchísima y una labor muy importante en este terreno. Entonces empezó a investigar sobre la estimulación en pacientes que tenían problemas cerebrales y llegó pues, a conclusiones muy interesantes al margen de lo que por el momento se hacía. Luego sus discípulos siguieron su labor y montaron este gran centro en Filadelfia. Entonces Carlos Gardeta estuvo allí con su hijo durante unos años y consiguió que el niño pues, normalizara mucho más su vida, fuera, en fin, era un niño que podía haber estado toda la vida en una cama y logró que caminara, que empezara a hacer cosas con una cierta independencia o autonomía. Entonces él tuvo muy claro que esto era algo que quería contar y que quería explicar en España y que quería que los españoles tuvieran acceso a ello. Estas terapias son carísimas en Filadelfia, además de lo que supone el viaje, la estancia, etcétera, etcétera. Entonces él montó este centro en Madrid. Y desde hace 19 años formó a una serie de profesionales que llevó a Filadelfia y desde hace todo este tiempo pues está en Madrid. Él toma esta base de Temple Fay, pero luego él con su equipo ha ido investigando en otras líneas y adaptando las terapias, haciéndolas más reducidas. Quería además que estas terapias fueran asequibles a la media de la realidad de la familia española, que ahora incluso es mucho menor, pero que siempre han sido pues eso, unos costes muy ajustados, unos honorarios pues, básicos para mantener el centro y para que las familias pudieran acceder. Y luego que las horas de terapia también fueran menores que las que se practican allí, porque una madre con un hijo con un problema severo y sin muchos medios económicos tampoco puede dedicarse 12 horas en exclusiva a un hijo. Entonces, a base de ensayo y error y otra serie de cosas que él implementó, como reflejos inhibidos, etcétera, pues fue acortando este tiempo de terapia siendo igualmente eficaces. Entonces, bueno, pues esta es más o menos la trayectoria que llevamos. Él ha ido trabajando con un equipo formado pues, por psicólogos, por pedagogos, en fin, profesionales de terapias de este tipo. Y todos ellos han ido conformando este equipo que ha dado muchos resultados a muchos pacientes de los que tratamos, no solo con problemas severos, sino también con problemas de aprendizaje. Sí, porque Estela, hay una deuda ahí en la medicina con el cerebro, es un gran desconocido, entonces está muy Totalmente bien que se investigue. Lógicamente hay que dejar pasar años, pero bueno, si ya viene con una experiencia previa de lo investigado en Filadelfia y estáis, en 19 años, a punto de cumplir los 20 años, pues se tiene que haber avanzado mucho y eso lo notáis. No es que uno de repente, porque hay casos que supongo que serán irreversibles, pero en todos se podrá algo mejorar. Y lo que acabas de comentar de la experiencia de Carlos Gardeta, pues más de uno lo hemos conocido, sufrido en nuestro entorno, dicen pues no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues no hay nada que hacer, como que no hay nada que hacer, algo se podrá mejorar. Efectivamente, se tiene
bueno, hay como el lugar común de que de la discapacidad no se sale y que estos problemas los tienes para toda la vida. Efectivamente es un problema que tiene un recorrido muy largo, pero sí se pueden hacer cosas por ir reparando ese daño cerebral. Y lo hacemos justamente con la estimulación, porque la estimulación es lo que de modo natural recibe nuestro cerebro desde que nacemos para que podamos conformar nuestro cerebro desde los 0 hasta los 7 años. Lo hacemos a base de la estimulación natural que recibimos. Entonces, poco a poco vamos organizando de esa manera todas las áreas de nuestro cerebro. Entonces, en condiciones normales, un niño llega a los 7 años sin ningún problema. Y a partir de ahí, pues conocimiento, experiencia, etcétera. Pero cuando traes un problema de nacimiento o genético o por el propio parto o una falta de oxigenación, que suele ser uno de los problemas más comunes que desembocan en montones de problemas de este tipo, pues tienes unas áreas que han sido afectadas. Eso significa que ha habido una muerte neuronal en esas áreas. Esas neuronas ya no están y entonces están muy lejanas de las neuronas vecinas a ellas y son las neuronas que tenían que haber realizado o controlado determinadas funciones que, como no están sin control. Pero si tú le mandas la información suficiente, información sensorial a través de los sentidos a aquel área afectada, de modo que las neuronas que están más alejadas la reciban, pueden conectarse unas con otras y asumir las funciones de aquellas neuronas que faltan. Entonces, ese es un poco el cómo funciona esto. Entonces, lo que vamos es a la causa y al cerebro y a dónde está el problema. No tratamos los problemas de fuera a adentro. O sea, no le decimos al brazo, vamos a moverlo 55.000 veces a ver si a fuerza de moverlo, pues, bueno, pues un poco de manera espontánea se mueve. Sino, vamos al cerebro, vamos a buscar qué áreas tenía que estar controlando el movimiento de ese brazo y vamos a darle la estimulación a través de los sentidos, porque son los sentidos los que recogen, o sea, los que mandan la información a nuestro cerebro. Entonces, un cerebro ahí solo, fuera en el jardín, no hace nada. Son nuestros sentidos los traductores simultáneos, por decirlo así. Entonces, lo que tenemos que saber muy bien es a qué área nos dirigimos, cuál es el área afectada y qué estimulación muy concreta tenemos que darle. Claro. En frecuencia, en duración, o sea, con unas pautas determinadas. Bueno, me imagino que, como en todo, cuanto antes se detecte el problema se empieza a tratar muchísimo mejor. Pero claro, en casos de niños, por ejemplo, que los padres, imagino, estarán muy perdidos, no saben cómo enfrentarse a la situación, también será muy importante el guiarles a ellos, ¿no? El que haya una labor como de guía. Sí, los padres suelen venir además después de haber dado bastantes vueltas por muchísimos sitios, bueno, pues como todo el mundo, y cuando ya se les cierran casi todas las puertas a las soluciones, cuando no ven que mejoran los niños con nada y nos conocen, no siempre es así, a veces nos conocen antes, desde el principio, de hecho vienen muchos niños recién salidos de las UCIs. Y bueno, pues entonces efectivamente tienen un problema al que tienen que enfrentarse toda la familia y bueno, pues intentamos que todo ese tránsito sea lo menos dramático y lo menos traumático posible. Y sí, pues hay unas pautas, tenemos psicólogas en el centro y ahora próximamente queremos abrir también otra serie de servicios en el centro justamente para dar más apoyo a las familias. Hablamos de Institutos FAI, tiene una página web, el FAI se escribe F-A-Y, ¿qué significa? Es el apellido del neurocirujano estadounidense que investigó en este sentido de la estimulación, Temple FAI. institutosfai.com, están en Aravaca, en Madrid. Luego diremos también el teléfono. Se está preparando una fundación, lógicamente hablamos de tratamientos que requieren de muchas personas, de muchos especialistas. Por mucho que os queráis ajustar, hay pues una gran mayoría que no llega a ellos, y sé que para ellos precisamente se va a crear una fundación. Sí, ya se ha creado, de hecho. Bueno, nosotros lo que pasa es que de toda la vida siempre hemos destinado pues un cierto número de familias que ha acudido a nosotros, que nos han dicho pues que no podían pagar estos tratamientos y de alguna manera pues hemos Sí, que sin el nombre de fundación ya lo hacíais. Sí, ya lo hacíamos, con un porcentaje pequeño. Ha llegado un momento en que realmente la situación se ha desbordado, porque se dan de baja, aunque tenemos muchísimas familias, pues cada 2 por 3 se da de baja una familia porque no puede,
Bueno, nosotros intentamos decirle que al niño lo seguimos tratando, de todas maneras. Entonces, si quieren, pues suelen seguir con nosotros. Pero hay muchas pues que sienten pues, la vergüenza, en fin... Sí, yo lo entiendo, lógico, ¿no? Entonces, hemos creado esta fundación que ya llevamos muchísimo tiempo detrás de hacerlo, pero que ahora ya se ha hecho prioritaria. También en el peor de los momentos, porque claro, antes hacías una fundación, la ponías en una entidad, hablabas con... Y bueno, y todo el mundo pues colaboraba y era relativamente fácil, ¿no? Ahora hay que hacer pues muchas más acciones para conseguir fondos para la fundación, y los objetos de la fundación pues son becar esas familias sin recursos que ya tenemos becadas, en principio estas que reconocerlas oficialmente, digamos. Claro, exactamente, incluir a otras próximamente, y luego proyectos de educación, porque, a ver, también un proyecto largamente acariciado por nosotros es el hacer un colegio de educación especial que incluya estas terapias, porque los que hay, que están fenomenal, donde atienden a los niños estupendamente, pero bueno, tienen una educación reglada que no tienen estas terapias que les pueden mejorar. Claro. Entonces nosotros lo que queremos es hacer un centro donde además se apliquen estas terapias y que puedan ir saliendo en la medida de lo posible de la discapacidad. Eso por un lado. Y luego tenemos otro proyecto que es en guarderías de niños perfectamente normales, que estamos empezando a hacerlo en Almería. Bueno, pues de 0 a 3 años estamos aplicando un programa de organización neurológico básico. Es un programa de estimulación. No es igual que la estimulación precoz que conocemos, ¿sí?, porque es una estimulación mucho más dirigida por la experiencia que ya tenemos en tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, porque tratamos discapacidad y tratamos déficit de atención, problemas de aprendizaje, hiperactividad, todos estos problemas asociados, lectoescritura, etcétera, etcétera. Esto nos ha dado muy buen resultado en niños. En cuestión de 2-3 años los problemas un poquito más serios se corrigen, de modo que los chavales pueden continuar perfectamente su vida académica sin necesitar ni apoyo psicológico, ni apoyo de logopedia, ni medicamentos, ni nada. Es decir, simplemente rehabilitas ese área que le está dando problemas, que está impidiendo que otras funciones puedan aparecer, y entonces al final el niño, bien. Entonces, de esta experiencia hemos extraído este pequeño programa que estamos aplicando en guarderías, de modo que los niños puedan organizar correctamente su cerebro. Los que están bien, que serán un 70% más o menos, fenomenal, porque además luego van a tener pues mayores capacidades y habilidades. Y los que ese 30% estadístico que más adelante va a convertirse en problemas de aprendizaje, o se van a detectar esos problemas de aprendizaje y más adelante pueden suponer un fracaso escolar, eso desde el principio lo vamos a prevenir. No vamos a saber qué etiqueta es ni cómo se llama, pero sí vamos a saber que ese niño tiene un pequeño problemita, y con este programa lo vamos a ir corrigiendo, de modo que acceda a primaria sin tenerlo. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado. Cuenta en la medida de lo posible con nuestra ayuda. Recordamos la página web de Institutos FAI. Hablamos de daño cerebral, atendido desde una estimulación multisensorial. Institutos FAI, F-A-Y, institutosfai.com. Están en Aravaca, en Madrid. El teléfono es el 91 740 0203, 91 740 0203. Vamos muy mal de tiempo. Sí, quería decir solo una cosa más, que también tratamos a personas mayores con declive neurológico. No tratamos de enfermedades degenerativas, pero ictus cerebrales, accidentes de tráfico, cualquier cosa que haya dejado una secuela neurológica y cerebral importante, lo tratamos. Pues... Y felicitaros por vuestro premio. Ahí sí tienes tiempo, venga, ahí ya te doy tiempo. Venga, gracias. No, gracias a vosotras, de verdad que hacéis una labor maravillosa y que siempre estáis con una gran sonrisa. Lo explica muy bien, que lo explica muy bien. Estupendamente, casi no hace falta ni preguntar. Vamos, de verdad, qué gusto, y lo he entendido yo todo. Eso es complicado, hasta pronto. Gracias.